Para mí él era mi ídolo, era mi ejemplo a seguir y después de lo que pasó llegué a odiarlo. Estábamos en la casa y mi papá por lo regular siempre, no sé, era un poco muy cariñoso, pero había momentos en los que no sabía realmente si era porque me quisiera o deseaba otra cosa. Y entró al cuarto y abusó de mí. Era un adolescente, hombre, y pues se dio en una unidad deportiva. Yo jugaba fútbol en un equipo pues de fuerzas básicas y entonces lo que hice fue llevar un balón a inflar al cuarto del área de bombeo y cuando yo estaba dentro inflando el balón el muchacho se acercó, me vio sola y pues entró y cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta yo me percaté del sonido y cuando quise voltear el muchacho ya estaba atrás de mí, pero ya me había puesto la mano en la boca y no podía gritar. Entonces yo me asusté, pero obviamente como estaba muy chiquita y como todavía no me habían explicado muchas cosas, no entendía qué quería hacer el muchacho y después sentí como frío y duro y noté que el muchacho estaba tratando de penetrarme con sus dedos y empecé a moverme, empecé a intentar gritar y lo traté de morder y cuando lo traté de morder el muchacho me soltó y en vez de yo salir corriendo, lo que hizo él fue darse la vuelta, abrir la puerta y salirse y cerrarle. Entonces tardó un rato en que alguien abriera la sala de bombeo para poder salir. Y cuando salí, obviamente, sí dije, porque estaba muy chiquita y no entendía qué estaba pasando. Sí, enseguida le dije al entrenador, es que, pues, fulanito trató de tocarme. Y yo me sentía como, pues muy mal porque no entendía qué pasaba y me dolía y me sentía mm, pues agredida. Quiso darme un beso en la boca y me quiso obligar y yo no me dejé. Ese día no estaba mi familia, mi mamá ni mis hermanas, nomás estaba él. Entonces, y yo no quise hasta que él se fue, volví a sentir tranquilidad. Y a la semana volvió a hacer lo mismo y me quiso ahí tocar, estaba acostada en mi cama y estar, me quiso destapar y me quiso tocar mis partes y yo no me dejé, entonces se enojó con nosotras y se salió de la casa. Entonces de ahí en más volvió a hacerlo y de ahí ya no alcanzó a tocarme, pero sí me dio temor lo haya hecho de nuevo. Ese muchacho era mi compañero de equipo, pero de una categoría más grande. Inclusive era mi compañero de actividades, entonces claro que yo conocí al muchacho. Después de que sucedió y que yo le notifiqué al entrenador, tuvieron que hablarle al director y tuvo que venir mi mamá y su mamá y él y yo a hablar las cosas, pero obviamente cuando tienes 8 años tienes mucho miedo y cuando te preguntan las cosas no las quieres decir y no las quieres decir porque te sientes rara. El decir que alguien toca tu vagina a esa edad es muy complicado y el muchacho ni lo negó ni lo aceptó, solamente se quedó callado y después
de mucha insistencia de parte de mi mamá y también de mucho llorar yo, de que no me le quería acercar al muchacho y de que ya no quería ir a entrenar y demás, el muchacho aceptó que lo había hecho por una apuesta con otro compañero. A mí se me pidió disculpas por debajo del agua, o sea, se me dijo, el muchacho me pidió disculpas, pero no hubo una denuncia ni una queja, no lo corrieron, no lo suspendieron. Creyeron que, o lo justificaron como un juego de adolescentes cabreados y pues le permitieron seguir en el equipo. Me daba vergüenza también que la gente supiera que me había hecho. No se dio cuenta, le tuve que decir 2 semanas después, porque sí me dio miedo decírselo a ella. Corrió a mi papá de la casa y ya no lo volvió a tener, ya no lo volvió a dejar acercarse a nosotras. Y ya cierra las puertas, no nos deja acercarse tanto y se retira un poco más. ¿Hubo algún procedimiento legal por parte de tu familia ante esta situación? No, no hubo nada de eso. Me acerqué a una psicóloga de parte de amigos y fue ahí cuando tuve que superar lo que sucedió. ¿Recibiste algún apoyo psicológico de tu familia? No, de hecho, ahora sí que se alejaron de mí, me sentí como si yo hubiera tenido la culpa de lo que sucedió. Fue muy difícil aceptarlo, yo creo que también para mi mamá, para todos fue muy difícil. En el caso del abuso sexual infantil, las principales consecuencias conocidas a nivel psicológico son pues, principalmente problemas emocionales, trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, depresión, crisis de angustia, trastornos de ansiedad generalizada, son de los principales consecuencias en ese ramo. También hay problemas o consecuencias a nivel relacional. Encuentran las personas que han sufrido abuso sexual en la infancia pues muchos problemas para establecer relaciones en la vida adulta. También la cuestión de los problemas sexuales que pueden presentarse en la vida adulta, que está pues, también mucho muy relacionado con los problemas para establecer relaciones adecuadas. También pueden presentarse problemas de conducta en la adolescencia y en la vida adulta. Las personas, puede variar mucho la respuesta que tengan las personas que han sufrido abuso sexual en la infancia, pero sí hay consecuencias muy notables, tal vez no en la infancia, pero sí que empiezan a presentarse en la adolescencia y en la vida adulta cuando empiezan a comprender qué fue lo que les sucedió en la infancia. Para empezar, me pregunté muchas cosas sobre mi cuerpo, sobre por qué me dio miedo y sobre por qué alguien quería tocarme. Después de eso, aunque nunca lo hablé con mi familia, porque era un poco un tema tabú y un tema cerrado, un tema de ya se habló, ya te pidió disculpas, todo está bien y haz como si no pasara nada, pues como que mi cabeza no lo pudo procesar y le tenía mucho miedo a los muchachos. Tan es así que aunque me gustaran, o sea, en el tiempo ya cuando yo era adolescente, yo me daba mucho miedo acercármeles, o sea, tener el contacto físico con un muchacho me costó muchísimo trabajo. Hasta que tuve 15, 16 años, fue cuando di mi primer beso y me costó muchísimo trabajo psicológico. Yo no me podía acercar a los niños, no podía. Me sentía muy traumada, realmente no sabía ni qué pensar porque en mí siempre estaba ese recuerdo. Me sentía frustrada, sentía que no valía nada, que realmente a lo mejor uno está destinado para ese tipo de acciones de la familia. Me afectó demasiado al momento de tratar de relacionarme con las personas. Ahora sí que no importando el género, si fuera femenino o masculino, simplemente con los hombres ya no sabía por qué lado tomarlo, si se me acercaban a mí con una intención de abusar de mí, aprovecharse o simplemente por tratar de convivir. Me volví muy retraída, no me gustaba hablar con nadie,
Simplemente ves que no quería salir de mi casa, dejé totalmente de socializar. El trato con los hombres fue ya diferente, ya no fue lo mismo como se debía de ser, como amistad, ya no los veía, ya era diferente. Después de que sucedió eso, me ha costado desenvolverme hacia el noviazgo de eso. ¿Tú ya no has visto a tu papá después de lo que sucedió hace 2 años? Sí lo hemos visto, pero dejamos, es 1 mes y 2 meses, y así empezó. No lo veo tan seguido. Cuando tú creces y le dices a la gente en discusiones sobre la violación precisamente y le dices, bueno, pues es que yo fui agredida sexualmente de niña y creo que ninguna mujer diría que fue agredida sin serlo, porque es una situación que nadie la busca. Y si la dices es porque de verdad estás metido en una situación así y pues la gente te mira como sorprendida, te revictimiza, te trata después de manera muy delicada, te llega a preguntar cosas tan estúpidas como ¿y no te enfermaste de VIH? ¿Y no tienes ninguna enfermedad sexual? ¿Y puedes tener sexo? ¿Y no te da asco el pene? Y, o sea, te preguntan muchas cosas en momentos muy incómodos donde tú estás abriéndote para contar la historia, pero lo único que les importa es un poco más allá, o sea, relaciones sobre las relaciones sexuales, vaya, pero nada que tenga que ver con tu integridad, ni hablan de tus derechos como mujer, ni hablan de la oportunidad que tienes todavía de denunciar, o sea, es como muy morboso todavía hablar de las agresiones y de las violaciones sexuales. Las violencias, todas las violencias, incluyendo la violencia sexual, son parte de la violencia estructural y sistémica que vivimos las mujeres a lo largo de toda nuestra vida. Hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera la violencia contra las mujeres. Esto que yo tengo sistematizando los casos de asesinatos de mujeres, de feminicidio desde hace más de 20 años, en casi todos los casos, en cualquier etapa de la vida que las niñas y las mujeres son privadas de la vida precisamente, además de privarlas de la vida, va a estar el componente sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que además las van a violar sexualmente. Y no importa si es una niña, si es una bebé de meses, si es una niña adolescente, si es una joven, si es una adulta o si es una señora mayor de 70, de 80 años, por increíble que nos parezca, vamos a encontrar violencia sexual también ahí. Hay valores que se ponen sobre la mesa en las familias sobre qué es lo que tiene que ser protegido, ¿no? Y bienes jurídicos también estoy hablando. Si es la niña, si es la honorabilidad de ella o si es el honor de la familia, ¿no? Entonces ponen por encima de esas niñas y de esos niños la honorabilidad de la familia. Entonces por eso es que no quieren que se sepa, que se conozca y ocultan esa información y prefieren no denunciarlo y prefieren no denunciar a aquel violentador porque el honor de la familia está en juego. Normativamente hemos ido avanzando. Desafortunadamente en la aplicación de esas normas y en la justicia poco hemos avanzado porque la justicia sigue siendo patriarcal. Finalmente esos jueces que están dictando las sentencias pues son hombres a los que la gran mayoría hombres y algunos casos mujeres también que obedecen a esa justicia patriarcal en donde todavía siguen naturalizando y justificando esas violencias. Afortunadamente en nuestro país tenemos ya manuales, incluso protocolos especiales para juzgar con perspectiva de género que están obligados los jueces a leerlos, revisarlos y a tener una mirada mucho más amplia, sobre todo en estos casos de violencia sexual. ¿Hubo algún procedimiento legal después de la violación? No, mi mamá no se le hacía justo para mis hermanos, que fuera un escándalo para mí. Decía que era mejor dejarlo así. Este tipo de actos no deben de ser perdonables. El tocar a otra persona sin su consentimiento bajo ninguna situación debe de estar permitido. Las familias también minorizan los problemas de agresiones sexuales. No todas las personas reaccionan de la misma manera. Si una persona puede reaccionar de una manera hostil, por ejemplo, convertirse en una persona violenta o incluso, en algunos índices bajos, incluso repetir las conductas
población infantil, o sea, convertirse en abusadores cuando son adultos, que igual no es no es como que A entonces B, sino que depende de muchos otros factores. Por ejemplo, redes de apoyo en la infancia, pero también características de personalidad y de temperamento, que eso se van formando pues desde la primera infancia. Entonces, una persona puede ir orientada, por ejemplo, a desarrollar un trastorno depresivo. Entonces, más que ser hostil con otros, pues va a empezar a ser hostil consigo mismo, y entonces puede llegar a la autolesión o al suicidio, y en otra persona puede manifestarse hacia afuera, ¿no? O sea, en esta cuestión de ser hostil con otros, no poder establecer relaciones significativas con los demás. ¿Qué fue lo que sentiste cuando él quiso aprovecharse de ti? Miedo, temor y odio hacia él. ¿Qué sentimientos fueron los que tú sentiste hacia tu papá? Odio, sentía mucho odio, no quería ni verlo, no podía observarlo porque me afectaba mucho, me sentía traumada, sentía que me quedaba paralizada cuando lo veía. Fueron mucho odio, mucho coraje. En las estadísticas y en los datos que se tienen sobre los casos de abuso sexual infantil, lo lamentable es que un gran porcentaje de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por parte de los mismos familiares, parientes, vecinos o personas de mucha confianza de la familia. Y cuando esa situación se rompe por el abuso sexual infantil, pues incluso puede haber muchos procesos en donde se culpabilice a la víctima, y que la víctima a sí misma se sienta culpable por haber roto con este esquema familiar. Una cuestión muy importante es siempre, siempre partimos del hecho de que si un niño o una niña acude con su mamá o con su papá para platicar de una situación de abuso sexual infantil, pues siempre lo importante es no descartar esa situación, siempre hay que creerle a la víctima, ¿no? Y en ese sentido la cuestión es el acompañamiento y el apoyo que puedan recibir de las personas cercanas, y que esas personas, mamá, papá, quien sea, la abuelita, el abuelito que esté ahí como de esta red de apoyo social, que le esté asegurando a la víctima que va a ser protegida, y sobre todo pues que no es culpa, ¿no? O sea, el reiterarle pues lo valientes que son cuando denuncian, y pues darle el seguimiento y el acompañamiento psicológico, siempre pues estando pues ahí al lado de la víctima de abuso sexual infantil. La gran mayoría de los casos siguen ocurriendo en el espacio que podría ser el más seguro, que es el de tu casa, ¿no? Y por quienes deberías de estar más segura, que son tus familiares. Es decir, siguen siendo los papás, alguien con quien tiene una relación cercana, esa niña que tiene por lo tanto una relación de confianza, niñas y niños. Se ha visto un incremento de niños en los últimos años, y que ocurren en ese espacio que tendría que ser el más seguro, ¿no? Y por familiares, ¿no? Por quienes tendrían que ser los que brindaran protección, cuidado, atención, ayuda a las y los menores, y no ocurre esa situación. La justicia penal no solamente tiene que ver con una sanción o con la privación de la libertad para el responsable, tiene que ver con todo lo que requiere la víctima en la comisión de ese delito, y uno de esos es atención psicológica, médica, sobre todo también jurídica, y cuando se vive violencia sexual tiene derecho, de acuerdo a la norma 046, a ser atendida de manera inmediata en cualquier espacio de salud, que le den todo el paquete de salud preventivo, que incluye la pastilla del día siguiente, que incluye los antirretrovirales cuando hay sospecha exista sospecha o no de algún tipo de transmisión de enfermedad venérea, infecto contagiosa, incluyendo el VIH-Sida, y adicionalmente a todo eso, en caso de quedar embarazada producto de una violación, la posibilidad de interrumpir legalmente su embarazo, porque así lo establece la ley. Yo creo que nunca se supera algo así en estos momentos. Creo que siempre uno queda realmente afectado, porque no sabes hasta el momento de tener una familia cómo vas a reaccionar, cómo vas a actuar, si pueda pasar lo mismo. No llegas nunca a confiar en alguien. No has sanado del todo, y yo creo que es muy difícil recuperarse de algo así. En el momento que vean que algo no está bien, que sobrepasas el cariño de
una familia, tienes que acudir a buscar un apoyo, más que nada, de tratarlo porque es algo que difícilmente se sana a pesar del tiempo y te cuesta relacionarte siempre. Creo que uno siempre tiene que saber distinguir entre el aprecio a un abuso o a una cosa. Si tratan de tocarlas o así, denuncien o les hablen más con sinceridad a sus mamás y a cualquier persona mayor que tengan cerca, que no se dejen tocar por alguien aunque sea su papá. Es mejor decirlo y no callarse, porque sufrimos mucho cuando nos callamos y a veces tenemos odio hacia él y no es bueno tener odio hacia las personas. Mejor decirlo y poder salvar algo. No se debe de quedar callado y sobre todo porque puede haber una víctima en el futuro y si tú no eres el antecedente, posiblemente esa víctima también quede en el olvido. ¿Qué harías si otra vez vuelves a ver a tu papá y él intenta hacer lo mismo? Lo denunciaría, definitivamente. ¿Qué es lo que tú harías si en la actualidad te vuelves a topar con esa persona? ¿Qué haría? Yo creo que lo más prudente, pues no sé, sería hablar con él sobre lo sucedido y si el muchacho como que no acepta su acto, yo pienso que sí meter una denuncia o un acta o algo que demuestre que hay un antecedente de violencia de él hacia una niña.